¿Conoces la historia del hombre que fue el más rico del mundo y que acabó como un mendigo porque Estados Unidos jamás le pagó lo que le debía? Esta es la historia de Johann August Sutter, un hombre que construyó un imperio en California solo para verlo desaparecer con un golpe de pala. Literalmente. Y lo peor, hasta el día de hoy, Estados Unidos aún le debe dinero. Antes de llegar a su trágico final, viajemos al principio de esta historia. Todo comienza en 1834. Johann August Sutter, un suizo de 30 años, se embarca en un viaje a América huyendo de la justicia europea. En bancarrota y acusado de falsificación, abandona a su esposa e hijos y decide buscar una nueva vida en el nuevo mundo. Después de realizar diversos trabajos en Nueva York y Missouri, escucha un nombre mágico: el oeste. Y con él, un destino que cambiará su vida para siempre: California. Sutter no era un hombre común. Con una visión ambiciosa, en 1839 llega al fértil Valle de Sacramento, entonces parte de México. Allí convence al gobernador de Monterrey para que le otorgue una concesión de tierras y funda su propia colonia, Nueva Helvecia. Con la ayuda de nativos y trabajadores canacos, Sutter construye un verdadero imperio. En pocos años, Sutter se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. Era un emprendedor con mucho tesón. California es suya, pero lo que no sabe es que la desdicha está a punto de caer sobre él. En 1848, un evento cambiará su destino para siempre. Su carpintero, James V. Marshall, llega corriendo ante él, agitado, con una noticia impactante. Encontré oro. Ha encontrado oro en las tierras que pertenecen a Sutter. Sutter intenta mantenerlo en secreto, pero es inútil. En cuestión de días, la noticia se esparce como la pólvora. Cientos de miles de personas llegan a California en busca de oro. El reino que ha formado Sutter, Nueva Helvecia, se convierte en un auténtico caos. En 1850, California se incorpora oficialmente a los Estados Unidos, y con ello todas las tierras que antes eran concesiones mexicanas entran en un proceso de redistribución. Sutter, creyendo que su derecho de propiedad seguía vigente, demanda al Estado de California y a los miles de colonos que han invadido sus tierras. Exigía 26 millones de dólares en compensación por sus pérdidas y por las tierras donde se construyó la ciudad de San Francisco, que según él le pertenecían legalmente, y que ahora están invadidas por buscadores del oro. La fiebre del oro causa muchos estragos. El proceso judicial se extendió durante años. Sutter gastó todo lo que le quedaba en abogados y viajes a Washington para presentar su caso ante el Congreso. Sin embargo, el sistema está en su contra. El gobierno de California se negó a reconocer su reclamo. Y la fiebre del oro había generado tanto caos que las autoridades estaban más preocupadas por estabilizar la región que por atender las demandas de un solo hombre. Finalmente, el 15 de marzo de 1855, un juez de California emitió la sentencia. Sutter perdió la batalla legal. Sus tierras fueron confiscadas oficialmente y su fortuna desapareció para siempre. Todo el imperio que había creado se derrumbó. El fallo legal solo fue el principio de su desgracia. La noticia de que había perdido todo se esparció rápidamente y provocó una verdadera anarquía en Nueva Helvecia. Turbas de saqueadores invadieron sus propiedades. Sus almacenes, viñedos y campos fueron incendiados y destruidos. Su ganado fue robado y sacrificado por los buscadores de oro. El oro extraído de sus tierras nunca le fue retribuido. Pero lo peor le ocurrió a la familia de Sutter. Sus hijos sufrieron las peores consecuencias. El mayor, al verse acorralado por las deudas y la violencia, se pegó un tiro. El segundo fue asesinado por bandidos. El tercero murió ahogado mientras intentaba escapar. Con su familia destrozada y su imperio reducido a cenizas, Sutter ya no tenía nada. Tras perderlo todo, dejó California y se mudó a Washington D.C., con la esperanza de obtener justicia. Durante 20 años, de 1860 a 1880, se convirtió en un mendigo que deambulaba por los pasillos del Congreso pidiendo justicia. Vestía ropas viejas y raídas, con un abrigo sucio y zapatos destrozados. Vivía de una mísera pensión del gobierno y de la caridad de algunos conocidos. El que un día fue el hombre más rico del mundo pasaba sus días en los pasillos del Palacio de Justicia de Washington, presentando peticiones y exigiendo la devolución de sus tierras, o una compensación,
por sus pérdidas. Pero los burócratas y funcionarios se burlaban de él. Algunos lo escuchaban por simple entretenimiento, mientras que otros lo ignoraban por completo. El hombre que una vez había sido dueño de un imperio, ahora era un vagabundo rechazado por el mismo país que lo había arruinado. El 17 de junio de 1880, después de 2 décadas de súplicas y humillaciones, Sutter sufrió un ataque al corazón en las escaleras del Capitolio de Washington. Murió solo, sin dinero, sin propiedades y sin haber recibido justicia. Había pasado de ser el hombre más rico de California, del mundo, al mendigo más desdichado de Estados Unidos. Lo más irónico de su historia es que Estados Unidos aún le debe el dinero a su familia. A pesar de que su demanda fue rechazada en vida, posteriormente se reconoció que Sutter tenía derecho a una compensación, pero el pago nunca llegó. Su nombre quedó en el olvido, enterrado en la historia como una víctima más de la fiebre del oro. Hoy, la historia de Sutter nos recuerda cómo la ambición y la injusticia pueden destruir hasta a los hombres más poderosos.